Aquí está, mira. Combina con un nuevo dispositivo, dice. Aquí está saliendo. Amazfit Bit Watch. Desktop. No me va a caer ese peso. Bien, jóvenes, buenos días. Daremos un par de minutos más a sus compañeros para que ingresen, por favor. Hola, buen día, Jessica. Buen día, licenciado. ¿Cómo está usted? Un favorcito. El último día, el día martes, ¿en qué tema hemos terminado? ¿En qué parte más o menos? ¿No se acuerdan? Estamos viendo las normas de contabilidad, ¿no? Locales, eso. Sí, licenciado. Estábamos en... ¿En qué parte más o menos hemos visto? A ver, esperen un segundito, voy a verificar esto. Ya. Acá estamos. Bien. Bien, un favorcito, Jessica, por favor, me lo va a grabar. Hola. Sí, licenciado, está grabado. Estoy grabando. Luego me lo envía al grupo de WhatsApp, por favor. Bien, vamos a continuar el tema, viendo lo que ahora es los acuerdos internacionales de armonización contable, ¿no? Normalmente en los organismos internacionales, como es el IFRS, que es el instituto quien emite las normas internacionales, o sea, estas normas internacionales de información financiera, lo que en inglés es la IFRS, en siglas, es el International Financial Reporting Standard, o sea, son el Comité Internacional de emitir las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, ya hemos visto un periodo de cuáles son las normas internacionales de contabilidad también. Hemos hecho un pequeño desglose. Obviamente, vamos a ir desglosando una de las más importantes normas internacionales de contabilidad
las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son los acuerdos internacionales de armonización financiera? Bien. Bien, hola, hola. ¿Me escuchan, verdad? Hola, hola. Sí, licenciado. Ya, perfecto, entonces, ya. Entonces, los acuerdos internacionales justamente son actos de lo que les mencionaba anteriormente, era la conciliación de las normas, ¿no? O sea, obviamente somos un país donde realmente tenemos muchas limitaciones y más que todo para que estas normas internacionales de información financiera, llamadas las NIF, eh, normalmente más se adecuan a países ya grandes, poderosos, que manejan, digamos, las empresas, las instituciones, más que todo con una amplia tecnología, ¿no? Entonces, en este periodo, digamos, de armonización, justamente el propósito era de armonizar, más que todo, justamente todos los criterios que se han vertido en un encuentro internacional de varios países y, bueno, llegar a acuerdos justamente para ver la uniformidad del manejo de los, de estas normas internacionales, ¿no? Siempre es bueno, digamos, que conozcan estos aspectos porque dada la emisión de estas normas internacionales, lamentablemente, como les mencionaba, no se ha llevado adelante o no se está llevando adelante en Bolivia, ¿no? Pese que ha habido un periodo de armonización en nuestro país, pese que se han logrado encuentros tanto el Colegio de Auditores de Bolivia, de Contadores y Auditores de Bolivia, el Consejo Técnico de Auditores y Contadores ha llevado adelante en Bolivia varios seminarios, también con el sector empresarial, con el sector, quienes manejan la parte de la información económica financiera. Es, Se ha hecho un periodo, un proceso de armonización, pero lamentablemente no se llegaron a ninguna conclusiones concretas, pese que el colegio intentó, digamos, que se apliquen, pero también tenemos que ver la parte política, digamos, de los gobernantes más que todo, ¿no? O sea, para que se apruebe una ley o para que se apruebe una modificación del código tributario, necesariamente tienen que participar las áreas involucradas, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Servicio de Impuestos Nacionales, y muchos organismos, organizaciones que deben participar para necesariamente para dar el cumplimiento a estas nuevas normas, ¿no? Pero lamentablemente, como mencionaba, no se ha dado esta situación, pese que se ha llegado a un momento de armonización contable, porque tampoco ustedes saben muy bien que el todo el mundo, ¿no? Entonces no podemos nosotros tener otro diferente contabilidad, sino la contabilidad es única y que sirve para, más que todo, para registrar los hechos económicos financieros que se realizan tanto en las empresas como en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, para eso también tenemos unos entes reguladores, ¿no? Que está siempre acompañado de un cuerpo colegiado de profesionales estudiosos, investigadores, que han logrado de que se haga la armonización en todo el planeta, en todo el mundo, ¿no? Más que todos los países europeos, parte de latinoamericanos también, se han reunido para justamente hacer tal vez los ajustes necesarios dependiendo de las características de un país, ¿no? Ustedes saben muy bien, somos un país realmente que tiene muchos problemas en cuanto a tecnología, ¿no? Pero pese a eso, muchos profesionales
han como la Unión Europea, incluso en las décadas de los 70, 80 y 90 y parte del 2000, han llevado adelante todos esos aspectos y que ya se han implementado estas normas internacionales en muchísimos países, ¿no? Este periodo de armonización entre la década de los 1970 y los 90, hubo un proceso de armonización, ¿no? Que justamente para que se implemente. Pero también hubo algunas discrepancias y se hizo muchas juntas para lograr que se lleve adelante las normas internacionales. Este periodo de armonización era justamente de conclusionar todos y cada uno de los diferentes países del mundo, ¿no? Que se manejan que manejan o sea, los sistemas contables, porque una información financiera tiene que tener muchísimas características que permitan que los estados financieros que vamos a realizarlo, mencioné anteriormente, en nuestro país tenemos 14 normas de contabilidad que están vigentes en nuestro país, pero qué mejor si sería la implementación de las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información también financiera, ¿no? Entonces hubo muchas etapas, ¿no? O sea, una primera, una segunda etapa, hasta una tercera etapa también incluso, que llegó hasta la gestión 2002 y los países europeos más que todo hicieron la reglamentación para poderlas aplicar estas normas de contabilidad también, ¿no? Entre esos hubo muchos pronunciamientos, contribuciones de muchos países también, y más que todo el propósito era para que mantener una confianza en los mercados financieros más que todo, ¿no? Porque son los que hacen la libre circulación de capitales tanto en los mercados internos como en mercados externos también, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, quiero jóvenes que consideren que las contribuciones de todos y cada uno de los países miembros, digamos, de, de, esta, de este Consejo Técnico de normas internacionales estaban obligados incluso a implementar. Pero lamentablemente, como les digo, en nuestro país aún no se ha implementado, pese a que han habido muchos periodos de armonización, más que todo de conocimiento para los profesionales que estamos involucrados en el área de la administración de los recursos, en la parte tanto contable como financiera también, ¿no? Entonces, no ha permitido hasta la fecha que, que se implemente, pese que el colegio, más adelante vamos a explicarles, que se ha dado un proceso como en este momento les voy a ir explicando, ¿no? Estoy repitiendo incluso lo que habíamos ya conversado en la anterior clase, ¿no? Eh, del sector público y la contabilidad pública en Bolivia, ¿no? Según Maldonado y Román, que son estudiosos de 1989, la contabilidad pública debe ser conocida como la contabilidad patrimonial pública, dice, o contabilidad de la hacienda pública. Él ha hecho un poco de mención a lo que se refiere todos los recursos que ingresan al Tesoro General de la Nación y que estos recursos económicos que ingresan al Tesoro General de Nación, que es como una caja fuerte por importaciones y exportaciones, ¿no? O sea, los ingresos que tenemos en nuestro país son por impuestos, por patentes, y más que todo por regalías, por exportaciones que también realizan las personas. Obviamente, cualquier actividad económica financiera deben pagar los tributos correspondientes, eso es lo que está estipulado de acuerdo al Código Tributario. Entonces, todos esos aspectos se hizo mención, ¿no? También se aplicaba justamente lo que en Bolivia era lo que en los años ustedes, ni yo tampoco habría nacido en 1928, la contabilidad pública aplicada por el sistema Quemerec, lo que se llama que cada institución debe presentar balances y estados de resultados, ¿no? A sus inmediatos dependientes que
digamos, antes se llamaba Ministerio de Economía nomás por entonces, o Hacienda Pública lo llamaban también, ¿no? Pero también un aspecto que hay que considerar también que la Contraloría General del Estado es la entidad que administra todos los, no que administra, sino son la parte fiscalizadora de todo lo que es el manejo económico financiero de un país, por ejemplo, ¿no? Son los que llevan, pese a que en cada ministerio o institución pública del Estado tienen su departamento de contabilidad o su gerencia o su dirección de auditoría interna, ¿no? Son quienes llevan adelante los diferentes las diferentes auditorías estipuladas de acuerdo a lo que indica la ley 1178, ¿no? Que todos y cada uno de los funcionarios deben ser responsables de todo del manejo económico financiero de una institución, ¿no? Y siempre recae a la máxima autoridad del Estado, ¿no? O sea, ustedes saben muy bien, todos los funcionarios públicos están regidos bajo una ley, ¿no? La ley del funcionario público, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se mencionaba a un principio como era el manejo de la cuestión pública, digamos, en nuestro país, pero justamente estaban supervisados y más que todo por todos los gastos que hacen, algunos de ustedes se han debido ver en la televisión. Cuando termina una gestión de un determinado funcionario público o en este caso ejecutivo, digamos, de una institución, necesariamente tiene que rendir cuentas, ¿no? Por eso la ley también 78 menciona que todos los funcionarios actuales, exfuncionarios y terceros responsables necesariamente tienen que rendir cuentas al Estado boliviano por todos sus actos que hayan realizado. Y más aún, si han manejado recursos económicos del Estado, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienen que estar debidamente documentados, ¿no? O sea, no podemos argumentar de que si yo he dejado la gestión, por lo tanto, no tengo por qué rendir cuentas a una ex, es como el caso mío, por ejemplo. Yo trabajé desde muy jovenzuelo en el Banco Central. Entonces, también trabajé en el Servicio de Impuestos Nacionales, en el Banco Mundial, trabajado también en instituciones descentralizadas. Y por último, en estas últimas 6 años estoy dictando la docencia, ¿no? Entonces, de todos mis actos, yo he llegado también a ser gerente, director de algunas instituciones, entonces tengo que responder por todos mis actos que hayan sucedido. Pero ya la ley también, como con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, se pueden hacer auditorías incluso de gestiones pasadas, de hace unos 20, 30 años o 50 años, incluso si encuentran alguna irregularidad en una auditoría, un profesional, ¿no? Entonces, todos debemos responder de acuerdo a la ley 1178. Por eso, dentro del sector, tanto público, tienen tanto el poder ejecutivo, legislativo, judicial y también en este caso el poder electoral también reciben los recursos del Estado boliviano. Por lo tanto, entonces deben rendir cuenta de todo la ejecución que hayan realizado en su momento o del dinero que hayan administrado también, ¿no? Es importante también. Ahora, yéndonos al otro lado de los recursos o las inversiones privadas, es diferente, ¿no? O sea, ellos pueden obviamente hacer sus gastos, tener sus presupuestos, modificar cuantas veces lo requieran. No necesariamente estos recursos deben estar fiscalizados también. Pero hay una cosa importante. Ustedes saben muy bien todo el área privada necesariamente hace estados financieros y estos estados financieros son presentados al Servicio de Impuestos Nacionales porque para constituir una empresa necesariamente hay que seguir los requisitos establecidos de acuerdo al Código de Comercio también, ¿no? Entonces deben estar inscritos al Código de Comercio, deben sacar su NIT
También deben inscribirse a los colegios departamentales, los profesionales que van a llevar adelante la parte económica financiera, deben ser profesionales con firma autorizada, y todos esos aspectos necesariamente debemos cumplir, ¿no? Porque esa es la norma que rige actualmente en nuestro país, ¿no? Entonces, como les decía, todos los recursos que ingresan al Tesoro General de la Nación necesariamente son repartidos a los gobiernos centrales, a los gobiernos departamentales y también a las universidades y también a las alcaldías, ¿no? Como les he dicho, hay una ley de coparticipación tributaria por el tema de todos los ingresos que ingresan, que administra el Tesoro General de la Nación. Un 75% son para los gastos del Estado, del aparato estatal, el 20% para las alcaldías y gobernaciones y un 5% es de aporte para las universidades, ¿no? O sea, como les explicaba anteriormente, estos recursos necesariamente tienen que estar administrados por las MAES que cursan en su momento y deben rendir cuentas, ¿no? O sea, necesariamente tienen que rendir y necesariamente también tienen que ser, actualmente hacen estados financieros. O sea, como son entidades que no tienen fines de lucro, por ejemplo, los que administran los ministerios, por ejemplo, entonces no, o sea, no van a ver en su estado de resultados, van a ver superávit, ¿no? O sea, o pérdida tampoco. Ustedes saben bien, el presupuesto general de la nación es para una gestión, de acuerdo a la ley financiera. Se presupuesta para una gestión. En caso de que no hayan sido ejecutados los recursos, deben ser devueltos de forma inmediata, ¿no? Y todos los recursos que ingresan a las cuentas de los ministerios o instituciones descentralizadas o que dependen del Estado boliviano, que son financiados por el Estado boliviano, necesariamente estos estados financieros deben estar debidamente auditados incluso, ¿no? Para presentación. Y ¿quién lo va a realizar esta auditoría? O sea, ¿quién va a manifestar que los estados financieros están bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados y que están debidamente expuestos de acuerdo a las normas nacionales que rigen en nuestro país y a objeto de hacer también posteriormente una auditoría de confiabilidad de los estados financieros, ¿no? Los estados financieros deben estar debidamente auditados, autorizados, y si la información financiera es confiable, para luego ser remitidos tanto a la Contraloría como en este caso, como están los recursos del Tesoro General de la Nación, van a depender del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas también, ¿no? Bien, hasta aquí tal vez alguna pregunta, jóvenes. Ustedes saben muy bien todo el dinero que se otorga a la administración pública necesariamente son para todo, tanto para si llevan adelante proyectos, para los proyectos de inversión y para gasto corriente, ¿no? O para gasto normal que tengan las instituciones, ¿no? Para eso necesariamente tienen que presentar un POA y necesariamente también tendrían que presentar un presupuesto. O sea, tanto el POA como el presupuesto tienen que ser igualitarios. Tienen que mencionarse todos los proyectos que están llevando adelante y los presupuestos que van a ser financiados por el Estado boliviano, ¿no? Bien, si no tienen ninguna pregunta, seguiremos adelante, ¿no? Viendo la situación en Bolivia, desde 1990, la Dirección de Contabilidad del Estado, después que vendría a ser ahora el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Pública, ¿no? Está encargado justamente de diseñar, ¿no? Actualizar y mantener los correspondientes manuales de contabilidad pública. Normalmente, para el gasto público, tienen un manual de contabilidad pública, o sea, está diseñado, o sea, este viceministerio es la que diseña sus manuales de procesos y procedimientos también, ¿no? Entonces, justamente ahí se define la metodología y procedimiento del registro de las transacciones, dice, ¿no? Hace un asesoramiento del funcionamiento e implementación de las normas y los manuales que están vigentes en nuestro país.
se registran las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, ¿no? Obviamente hay ministerios que en determinado momento han comprado incluso bienes, ¿no? O sea, edificios, inmuebles, han comprado maquinaria, han comprado también activos fijos, obviamente, también la parte, digamos, de tecnología. Entonces, todos esos aspectos también están debidamente normados con manuales, ¿no? Y que en la centralización de la información contable en las instituciones públicas van a producir estados contables, ¿no? Estados financieros, viendo la situación económica, presupuestaria y financiera del, del, del manejo de los recursos del Estado, ¿no? Y estamos volviendo a repetir un poco para refrescar la memoria, ¿no? Tenemos que ver la parte legal, ¿no? O sea, la parte legal es justamente que los estados de ejecución presupuestaria, tanto de gasto como de ingresos, o sea, de ingresos, necesariamente deben estar ejecutados de acuerdo a los POAs y los balances que proporcionan en los nuevos sistemas que actualmente se llama el programa SIGEC. Entonces, me gustaría también que ustedes un poquito investiguen esta situación, pero si alguna vez alguno de ustedes logra incursionar en el ámbito de la administración pública o puede ser funcionario de un departamento de contabilidad o en su caso pueden ser los futuros auditores, una unidad de auditoría interna. Entonces, todos estos aspectos tienen que tener amplio conocimiento ustedes. Por eso es que siempre se les recomienda a jóvenes que vayan viendo, leyendo muchos aspectos que les va a servir de muchísimo para luego encarar como futuros auditores que van a incursionar tanto a la administración pública como a la administración privada también, ¿no? Bien, el viceministerio de Presupuesto y Contabilidad también tiene un plan general de contabilidad, ¿no? O sea, cómo es el manejo justamente de los sistemas, ¿no? De información financiera más que todo. Entonces, todos estos sistemas y sus sistemas necesariamente están involucrados a lo que se llaman las normas, las leyes, los decretos supremos de la parte contable. Ustedes saben muy bien, dentro de la ley 1178 hay varios sistemas, ¿no? Como 8 sistemas que tienen que conocer también. Todo el manejo está debidamente regulado, ¿no? Entonces, por eso es que, de acuerdo a la ley SAPCO, que se llama, que es la desresponsabilidad encargada de producir, si se han presentado alguna vez algunas irregularidades, va a conducir que un determinado departamento de auditoría interna determine si hay responsabilidad tanto ejecutiva, administrativa, civil y penal, ¿no? ¿Por qué decimos que es responsabilidad ejecutiva? Cuando la máxima autoridad de una institución o de una entidad no ejerce la supervisión necesaria, no hace la planificación, no da las directrices y de repente se han encontrado algunos malos manejos o sobreprecios de la adquisición de algunos bienes o activos. Entonces, necesariamente, de acuerdo a tanto del Departamento de Auditoría Interna o a una auditoría externa, van a determinar las responsabilidades. Y siempre van a recaer necesariamente primero al máximo ejecutivo o quien ha manejado toda la parte económica financiera, ¿no? Ahora, cuando es administrativa es cuando algunas cosas por desconocimiento se han hecho, tal vez se han contabilizado en otras cuentas que no corresponden, se han utilizado presupuestos de algunas otras cuentas que no han sido ejecutadas. Entonces, todos esos sistemas de presupuestos tienen que tener amplio conocimiento. Entonces, el viceministerio de Presupuestos y Contabilidad tiene directamente todos estos sistemas en los sistemas actuales que se maneja, que es el SIGET, quienes manejan toda la parte pública, porque el Tesoro General de la Nación hace el desembolso directo a las cuentas fiscales de todas las instituciones públicas y van abonando a las diferentes cuentas solicitadas, ¿no? O sea, tal vez para gasto corriente, para inversión, y todos y cada una de las cuentas presupuestarias. Ahí están sus cuentas. Entonces, cuando el funcionario contable o el operador contable ingresa al sistema, quiere pagar, por decirles, para la compra de papel, por decirles, papel
papel para la institución, entonces ahí automáticamente tienen sus saldos, ¿no? Si los saldos exceden, entonces no puede hacer el pago correspondiente, pero si está dentro del margen del saldo que está estipulado para papelería, entonces va a tener que realizar la transacción económica financiera, ¿no? Y así ahora, como todo es automatizado, necesariamente todos y cada uno, pero se ha dado el caso que como auditores, que como en persona ha hecho muchas auditorías, se ha encontrado irregularidades, ¿no? Se han violado los sistemas informáticos. Ustedes saben bien, un sistema informático no es pensante, simplemente ahí se introduce la información, pero no son quienes razonan. Entonces, todos, si hemos, disculpen la frase, si cargamos basura, basura va a salir también, ¿no? En nuestro estado financiero. También tenemos que ver justamente la disponibilidad, digamos, en los sistemas de tesorería. Aquí llamamos porque ahí entran todo el flujo de caja, todo el flujo de los ingresos. Ahí se maneja en estos sistemas de tesorería todos los ingresos que previenen en el caso hablando del Estado, o sea, los funcionarios públicos necesariamente tienen que ver cuánto de dinero ingresaron a las cuentas fiscales, ¿no? Todo ese manejo necesariamente tienen que ser también profesionales que entendidos en la materia y no pueden vulnerar. Pero se ha dado el caso, cuando alguna vez hicimos una auditoría con algunos colegas donde yo trabajaba en impuestos nacionales y también en el Banco Central, necesariamente hemos encontrado irregularidades, ¿no? Antes todavía, les estaba hablando de los años 90, se manejaba manualmente. Ahora con los sistemas actuales, a partir de la gestión 2000, más o menos aproximadamente, el manejo ya es computacional. Todo es en línea, entonces ya no hay vulneraciones, lo que anteriormente se realizaba, pero también han sido vulnerados algunos sistemas a través de algunos requerimientos o con algunas intenciones malas en contra de la institución incluso, ¿no? Por eso es que la ley SAPCO, si hay todas estas vulneraciones, necesariamente el Departamento de Auditoría Interna o en este caso también realiza auditoría la Contraloría General del Estado, realiza habitualmente a los ministerios a través de sus departamentos de auditoría la fiscalización de los recursos económicos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, jóvenes, hasta aquí para seguir adelante y continuar? ¿Qué dicen? Bien, entonces la ley SAPCO es el marco justamente donde, que es la ley 1178, que el objetivo es justamente transparentar la gestión pública, digamos, ¿no? Con todos los sistemas que son pronunciados por el Viceministerio de Política, de Presupuesto y Contabilidad. Todo el manejo, digamos, de los recursos deben estar relacionados justamente a lo que les decía. Lo que solicitan es los POAs, los planes operativos anuales, lo que se llamaban, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de los diferentes ministerios, viceministerios y toda la entidad, las entidades públicas del manejo económico financiero, ¿no? Bien, ¿alguna consulta para seguir más adelante luego? Si tienen alguna consulta, por ejemplo. He hecho un pequeño resumen de lo que les había explicado, pero ya un poquito ya hemos profundizado. Necesariamente las instituciones públicas deben elaborar sus presupuestos generales en cada gestión. Por ejemplo, para la gestión 2022 tendrían que preparar hasta el mes de agosto y septiembre, más o menos. Y luego ser remitidos también a su ente, en este caso, por decir si es una institución descentralizada, a su ministerio. Este ministerio a su vez remitirá todos los presupuestos de todo lo que es el manejo del ministerio. Tienen muchas áreas descentralizadas y deben remitirlo luego al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y luego esto llevarán al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad para hacer la consolidación del presupuesto general de la nación, ¿no?
Obviamente también todos los sectores, tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, todo estos ministerios que dependen del Ministerio de Defensa, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Obras Públicas, tanto el Ministerio también de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y todos los ministerios deben remitir su presupuesto con su POA correspondiente, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el objetivo? Actualmente, por los problemas que estamos atravesando con el tema de la pandemia, necesariamente todos los recursos que se van a ir dirigidos, por ejemplo, de las gobernaciones y los gobiernos municipales, están más dirigidos ya no tanto a la parte de inversión, sí, más que todo se van a ir al área tanto de salud, ¿no? Que ahora ustedes saben muy bien, ya bajo un decreto supremo se ha distribuido la responsabilidad a tanto los gobiernos municipales como a los gobiernos departamentales. En este caso, a los gobernadores y a los alcaldes, quienes deben adecuar su presupuesto más al área de salud, ¿no? Por el tema de la pandemia, para la compra de vacunas, insumos, implementación de de los hospitales, de primero, de segundo y tercer nivel, y todos esos aspectos también inmiscuyen al manejo económico financiero, ¿no? Entonces, la armonización, digamos, de estos sistemas, ya entrando a otro campo de la armonización de las normas internacionales, se han dado, ¿no? Es de amplio conocimiento de todos y cada uno de los profesionales, los que manejamos el área económica financiera, ¿no? Tenemos el conocimiento, pero como les digo, no se han implementado por algunas indecisiones políticas del gobierno central, ¿no? Obviamente tenemos que discutirlo, hacer cambios del código tributario y muchas otras cosas más tendría. Es por eso que a la fecha no se están dando esto. Si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna observación, algo que no se haya entendido o no se haya comprendido, jóvenes. Luego vamos a seguir más y tenemos que tener hoy día este tema. ¿Alguna consulta, jóvenes? Si no tienen, estamos a un minuto, luego les voy a dar el nuevo enlace. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien, si no hay, entonces se va a cortar y luego les envío el nuevo enlace también, ¿ya? Y hagan siempre resúmenes, jóvenes. Saquen lo más conclusivo posible del material que se les envía. Estamos en contacto en unos 5 minutos luego, ¿ya? De normas legales vigentes relacionadas con la preparación de los estados financieros, ¿no? Normalmente en Bolivia, quienes dan las normas para el manejo tanto económico financiero son el Consejo Técnico Nacional de Auditores y Contadores, ¿no? Conformado justamente por el Colegio de Contadores de Bolivia y Auditores de Bolivia, quienes son los que dan las decisiones y adoptan para quienes dictan o los que dan a conocer la aplicación, digamos, de las normas de contabilidad en nuestro país, ¿no? Y para eso nosotros hemos nombrado las 14 normas, ¿no? O sea, una de ellas, por ejemplo, las normas contable número 1, que es los principios de contabilidad generalmente aceptados. Todo se basa en estos aspectos que han sido emitidos en 1979, incluso que han habido enormes modificaciones que actualmente manejamos, tanto la decisión número 3, también la norma número 3, perdón, la norma número 6, que son justamente para la presentación de los estados financieros. Y a su vez también el Servicio de Impuestos Nacionales emite resoluciones administrativas para presentación de los estados financieros, ¿no? Como es lo que es el tema del impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces también tenemos que presentar en forma mensual lo que es el IVA, el IT, el IUE, el RCIVA y todo lo que es
está estipulado dentro de decretos 2492, que es el Código Tributario que está en actual vigencia, ¿no? Entonces, todas estas normas justamente dan el tratamiento contable, como es también la norma número 2, que es el tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio. Tal vez se pueden suscitar algunas situaciones económicas que no han sido contabilizados o no han sido con el tratamiento antes del cierre, digamos, de una determinada gestión. Para eso normalmente a veces el servicio de impuestos incluso emite resoluciones para poder hacer algunas modificaciones también, ¿no? También tenemos la norma contable número 3 de los estados financieros a moneda constante. ¿Cuál es la moneda constante, jóvenes? Boliviano. Los bolivianos, ¿no? Exactamente, ¿no? Gracias, Jessica. Entonces, la moneda constante es el boliviano, ¿no? Y que también está relacionado con una norma internacional de contabilidad número 29, ¿no? Que justamente se refiere a los estados financieros a moneda constante, y ahí es donde ingresa la cuenta que se llama ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Justamente estas modificaciones se van dando justamente por el Consejo Técnico Nacional de contabilidad y de contadores y auditores también de Bolivia, ¿no? También tenemos que es la norma número 4, que es la revalorización técnica de activos, ¿no? Justamente han habido un sinfín de disposiciones transitorias incluso y que normalmente también emitida tanto por el Colegio de Auditores, tanto para ejecución tanto en el territorio nacional, las resoluciones administrativas, ¿no? Que han sido emitidas el 26 de enero del 2009. Normalmente, por eso les pido, jóvenes, que vayan actualizándose, hagan su base de datos. Normalmente siempre hay cambios. Ustedes también pueden entrar a la página del Servicio de Impuestos Nacional y ahí salen varias normativas, ¿no? Ustedes saben, la ley es en término general y más específico hacen incluso las instituciones involucradas para hacer las modificaciones o las explicaciones del caso también, ¿no? También tenemos la norma contable número 5 que se refiere a los principios de contabilidad para la industria minera, ¿no? Entonces, esta contabilidad es justamente desarrollada para el área minera, ¿no? Quienes realizan la explotación. Para eso también el Servicio de Impuestos Nacionales emite administrativas, ¿no? Y tanto también el Colegio de Contadores, ¿no? Pues justamente para objeto de que los estados financieros estén bajo leyes, bajo decretos supremos, bajo normas, bajo resoluciones, pueden ser supremas, ministeriales o resoluciones, digamos, como en el caso de la potestad que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Bien, también vamos a ver lo que es la norma contable, no es el tratamiento contable de la diferencia de cambio. Ahí un poquito es cuando se utiliza para el mantenimiento de valor, para objeto de determinar las diferencias de cambio que se hayan producido en relación de una moneda respecto a otra moneda, ¿no? Como les ponía como ejemplo, de repente tenemos algunas transacciones económicas financieras con otros países, ¿no? Por decirles, con Europa, por ejemplo, que es el patrón de su moneda, anteriormente era el dólar estadounidense, pero ahora ellos tienen los famosos euros, ¿no? Los euros siempre están, alguna vez ustedes han visto en la televisión mismo menciona los cambios que existen en determinado momento, ¿no? Bien, si tienen alguna consulta, pregunta, por favor, jóvenes, hasta aquí para seguir avanzando. Bien, si no hubiera, entonces seguiremos adelante, ¿no? Entonces, el servicio de impuestos para hacer el pago del impuesto a las utilidades necesariamente hay un decreto supremo que es el 24051, que es la normativa del manejo para los estados financieros, para la presentación de los estados financieros. Actualmente, usted sabe muy bien, la gestión 2020 terminó al 31 de diciembre, ya han preparado los estados financieros y debemos realizar el envío de los estados financieros. Ya ahora anteriormente se hacía en forma impresa, se llevaba al Servicio de Impuestos Nacionales y un funcionario
funcionario público sellaban los impuestos, o sea, los balances, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la normativa, aquellos que tienen valor de 1.200.000 de capital, necesariamente tienen que presentar estados financieros debidamente auditados. El resto de los que se deben presentar ahora. Actualmente, a través de los sistemas, ¿no? Del Facilito, el sistema que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Ahora todo ya es en base digital, ¿no? O sea, mandan los estados financieros, si hay que cancelar los impuestos necesarios, obviamente lo hacen vía banca también. Ahora también en la banca se puede hacer incluso ya a través de de un celular incluso, ¿no? O sea, en forma digital podemos hacer el pago de los tributos correspondientes. Justamente por el tema de la pandemia hemos tenido problemas de salud, ¿no? Por eso es que ya se han abierto muchos aspectos que ya todo ya se está digitalizando, ¿no? Bien, también vamos a ver lo que es la norma contable número 7, que es la evaluación de las inversiones permanentes, ¿no? Justamente esta parte es de algunas inversiones que podemos hacer en forma frecuente en otras empresas, ¿no? A veces tenemos una empresa A, podemos invertir en una B, una C, una D, X empresa, ¿no? Y también está debidamente regulado, tanto por el colegio como el Servicio de Impuestos Nacionales. Hay para eso, hay normativas también, ¿no? Bien, ahora veremos lo que es la normativa contable número 8 también, que es la consolidación de los estados financieros, ¿no? Eh, quiero mencionarles que esto, por ejemplo, de repente, como les mencionaba con anterioridad, que de repente una empresa es grande y tiene diferentes sucursales en diferentes departamentos y en otros países. O nosotros somos dependientes de empresas extranjeras, ¿no? O sea, que nosotros somos una sucursal en Bolivia. Entonces, en cada país se debe presentar los estados financieros de acuerdo a las normas tributarias que existen en los diferentes países. Es por eso que también es importante que presentemos estados financieros bajo normas internacionales, ¿no? Por eso es mi inquietud, por ejemplo, yo como profesional ya me descuido ya en estas áreas de las normas internacionales, que he sido partícipe de varios congresos, incluso a nivel nacional e internacional también. Entonces, la inquietud es de que las normas internacionales van a permitir abrir fronteras, ¿no? Justamente para préstamos, créditos, financiamiento, para cursos, para nuestros profesionales del área contable, financiera, para que vayan a cursar en otros países. Entonces, esto nos va a permitir, con esta norma, consolidar justamente todos nuestros estados financieros, ¿no? Si nosotros dependemos, por decirles un ejemplo, de Brasil, por decirles. En Brasil tienen su administración tributaria diferente. Entonces, en ese país, como son la parte, es la casa matriz y nosotros somos la sucursal, nosotros tenemos que presentar estados financieros de acuerdo a normas nacionales. Y quienes van a consolidar van a ser en el Brasil, que es la casa matriz o sea, la empresa grande. Entonces, ellos también tienen que hacer la consolidación de los estados financieros, tanto lo que ocurre en Bolivia y lo que ocurre en Brasil. Entonces, van a consolidar. Y para eso también hay una norma internacional de contabilidad que es la 27, es justamente la consolidación de los estados financieros, ¿no? Y obviamente en nuestro país hay normativas del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y también está normada por el Colegio de Auditores, como es la norma contable número 8. Bien. ¿Hay alguna consulta hasta acá, jóvenes, tal vez? Bien. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Tal vez alguna aclaración. Bien, si no hubiera, entonces seguiremos adelante. También vamos a ver lo que es la norma contable no nueva, que se refiere para la industria petrolera, ¿no? O sea, esta norma de contabilidad para la industria petrolera es quienes manejan, digamos, los departamentos que se dedican a la explotación justamente del área petrolera, ¿no? Tanto del gas como el petróleo, la gasolina, el gas domiciliario,
gas industrial también. Entonces, todos esos aspectos necesariamente está debidamente normado, ¿no? O sea, tanto por normas nacionales como normas emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, porque tienen que pagar por toda esa explotación los aranceles correspondientes, ¿no? Y a través de esto, todos estos ingresos, ya les he explicado que todos estos dineros que son recaudados necesariamente ingresan al Tesoro General de la Nación, ¿no? Para el gasto público, ¿no? Bien, también veremos lo que es la norma contable número 10, que también está referida a la norma internacional de contabilidad 17, el tratamiento contable de los arrendamientos. En este tema, por ejemplo, nuevamente estoy volviendo a repetirles, se trata la parte contable de los alquileres, lo que llamamos. De acuerdo a la norma, decimos arrendamientos. Tanto va a haber arrendamientos operativos como arrendamientos financieros, ¿no? Y justamente están ya adaptados a la realidad boliviana, ¿no? A veces hay personas que se dedican exclusivamente a rentar o alquilar departamentos o edificios, parqueos, industrias, maquinaria y un montón de cosas. Entonces, todos esos aspectos también vamos a ir desglosando con esta norma que les decía, internacional, más adelante, ¿no? Bien, solamente estamos haciendo un pequeño bosquejo, ¿no? Para terminar también. Bien, la norma número contable número 11 que se refiere a la información esencial requerida para la adecuación de los estados financieros. Esta norma es justamente cuando se adecua cómo debemos exponer los estados financieros. Ustedes saben muy bien, tenemos ya casi como un modelo estándar cómo debemos presentar un balance, ¿no? O sea, cada uno de los estados financieros, ¿no? O sea, no es obviamente como un formulario. Pueden haber algunas incluirlas en determinados rubros dentro de los estados financieros, ¿no? O sea, tanto los activos como los pasivos y el patrimonio, tanto los ingresos como los egresos, ¿no? Deben ser debidamente expuestos y, por último, digamos, la evolución del patrimonio neto, ¿no? Cómo ha evolucionado. Y uno de los aspectos importantes, digamos, de estos aspectos, tendríamos que ver el flujo del efectivo, ¿no? Una empresa o una institución privada necesariamente funciona en base a un cero de flujo de efectivo, ¿no? Cuando hay mayor flujo de efectivo tenemos mayores posibilidades de mayor inversión y de mayor, digamos, como tal vez si somos una empresa industrial, vamos a requerir materia prima de repente. Entonces, si hay flujo de efectivo podemos hacer muchas inversiones incluso, ¿no? Bien, ahora también otra norma que es la número 12, que es referida también a la norma internacional de contabilidad 21, es el tratamiento contable de los bienes y monedas cuando coexiste más de un tipo de cambio. Necesariamente a veces en nuestro país, por ejemplo, el patrón antes era el dólar. Normalmente en Latinoamérica se utiliza el dólar estadounidense. Actualmente el dólar estadounidense en otro país está estable hace más de una década, hace más de 12 años aproximadamente. El tipo de cambio está en 6.96, 6.97. Entonces no hay mucha diferencia, digamos. Entonces no nos va a afectar, pero en caso que realicemos transacciones con otros países, necesariamente vamos a tener que utilizar los tipos de cambio de las monedas extranjeras, ¿no? O sea, monedas puede ser con el Perú, Brasil, Estados Unidos, o puede ser con Europa, con Francia, Italia, o puede ser también con la China. Hay muchos empresarios que ya hacen sus importaciones directamente desde la China. No hacen, por ejemplo, ustedes conocen muy bien, tenemos una zona franca que es en Chile. Normalmente ahí todas las transacciones se llevan adelante en dólar estadounidense, ¿no? Pero si hacemos algunas transacciones con otros países, necesariamente tenemos que saber el tipo de cambio de la moneda extranjera, ¿no? Entonces ahí tal vez vamos a
tener alguna diferencia de tipo de cambio. Entonces, eso también tenemos que contabilizarlo también, ¿no? Si, por decirles un ejemplo, $1,000 o 1,000 pesos tendríamos que pagar, no sé, o 1,000 euros, por decirles, estaba en 8.36 y actualmente cuando tenemos que honrar nuestro crédito o nuestra obligación está en 8.40. Entonces, esa diferencia tenemos que contabilizar también, ¿no? Bien. También veremos lo que es la norma número 13, que se refiere a la norma internacional de contabilidad 8, que son los cambios contables y su exposición. Entonces, a veces se pueden dar algunos cambios contables dentro de la administración de todos los recursos y el gasto, más que todo, que estamos llevando, ¿no? Como tenemos que contabilizar, tal vez se van a dar algunos cambios en cuentas o modificaciones que podamos hacer dentro de la actividad económica financiera que llevamos adelante por decisión a veces de nuestro gerente administrativo financiero o dependiendo de alguna política que el Estado boliviano haga los cambios necesarios. Entonces, para eso nos sirve esta norma internacional también de contabilidad número 8, ¿no? Bien. Una de las últimas es la norma contable número 14, ¿no? Que se refiere justamente también a ese tipo de cambios, ¿no? Las políticas con su exposición, su revelación y adaptación, ¿no? A ver cómo vamos a presentar nuestros estados financieros. Si vamos a hacer cambio de política, necesariamente tenemos que hacer referencia a en las notas a los estados financieros, los cambios que estemos realizando, o algunas cuentas, o algunas regulaciones que estemos haciendo, o algunas actualizaciones que estemos realizando. Por eso en la nota de los estados financieros se hace mención a los tipos de cambio que estamos utilizando. Por eso es importante que la información financiera necesariamente tiene esas 4 caracteres. ¿Cuáles son, jóvenes? A ver, un varoncito quisiera que me conteste, por favor. Un compañero, a ver. Jason. Jason Rodrigo, a ver. Dice, Sí. dice, ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la información financiera? es confiable, comprensible, relevante y comparable, licenciado. Correcto. Bien, eso tienen que manejar como memoria, jóvenes. Tienen que saber, porque la información financiera que presentamos en los estados financieros, a veces estoy hablando muy repetitivamente, jóvenes, tiene que tener esas 4 características las más importantes. Es por eso que cuando, ya les he explicado, ¿por qué es comparable? Porque se puede comparar entre una gestión y otra gestión. Es relevante porque necesariamente algunas cuentas o los saldos de algunas cuentas necesariamente tienen que ser reveladas. ¿Y dónde vamos a revelarlos? ¿Dónde vamos a revelar? A ver. En la nota a los estados financieros. Correcto, ¿no? Entonces, ahí debemos hacer mención, ¿no? O sea, ahí debemos tipificar, debemos ahí porque vamos a hacer la exposición de un estado financiero. A veces ustedes muy bien les explico nuevamente. El estado financiero es numérico, ¿ya? Es una aproximación, pero necesariamente los saldos, la información financiera necesariamente tiene que tener esas 4 cualidades. Por eso que un estado financiero debe estar debidamente respaldado por todas las operaciones financieras que hayamos realizado, tanto en la empresa como en las instituciones públicas. Entonces, todos esos aspectos necesariamente tienen que cumplir esos 4 aspectos importantísimos, ¿no? Bien, también estaríamos terminando con eso, las 14 normas. Una explicación tal vez muy rápida, muy general, pero quiero que se entienda cuáles son cada uno de los objetivos de estas normas, ¿no? O sea, normas que actualmente están vigentes en nuestro país y que luego vamos a tener que entrar a la era de las normas internacionales de información, justamente lo que les vuelvo a explicar. Para romper fronteras, romper muchas cosas que nos van a permitir la ayuda a más que todo a los empresarios, ¿no? Los empresarios son los visionarios, los que ponen su capital, ponen sus inversiones y quieren tener mayores utilidades. Entonces van a tener amplitud de poder hacer negocios con muchos otros países del mundo, ¿no? Nosotros somos un país necesariamente más que todo consumidor, no somos un país productor, ¿no? Entonces, de repente,
si utilizamos tecnologías ya de punta, con el apoyo de muchas extranjeras, incluso podemos ir mejorando, ¿no? Porque en nuestro país tenemos un país más privilegiado del mundo, para mí especialmente, porque tenemos diversidad de como son los llanos, como son los valles, como son el altiplano, ¿no? Tenemos inextensas cantidad de terreno para poder industrializar muchos productos que existen en nuestro país, ¿no? Y más que todo es justamente para ver la industrialización, ¿no? No solamente ser nosotros productores de materia prima y que todo lo que vendemos al exterior nos devuelven con valor agregado y nos venden todos los productos, ¿no? O sea, sabemos bien, China es una potencia mundial que maneja, recicla todos y cada uno de los, incluso de la basura, sacan muchas cosas, muchos artículos plásticos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, justamente estas normas internacionales nos van a permitir eh, que se amplíe nuestros contactos con diferentes otros países para la mejora, digamos, ¿no? Bien, entonces la estandarización internacional contable en Bolivia, justamente queríamos que sea lo que les decía, ¿no? Que la información financiera emitida en los estados financieros sea fiable, sea objetiva, comparable, uniforme y transparente, ¿no? Ese es el objetivo y eso es lo que el objetivo del Colegio de Auditores de Bolivia y también de los colegios departamentales es justamente emitir justamente normas bolivianas de armonización con normas internacionales. Es el objetivo más grande. Los profesionales del examen deben conocer el sistema contable boliviano y que tengan acceso a las normas tanto bolivianas como internacionales, ¿no? Entonces, también justamente es mejorar la calidad también de los profesionales, ¿no? O sea, un profesional que esté certificado con normas internacionales o que sea con normas, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo un título a nivel internacional eh, que puedo ir a trabajar a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, eso es una membresía, son los cursos que he pasado, tengo que dar exámenes de competencia, puedo ir a trabajar como profesional en otros países, ¿no? Como cuando no es calificado con normas internacionales, hay gente que puede ir a la Argentina o al Perú, aunque tenga título profesional, no le van a dar. No está homologada, como se dice, ¿no? O sea, no está autorizada. En cambio, yo en el caso mío, por ejemplo, tengo bajo normas internacionales que está en los Estados Unidos, tengo que rendir exámenes de competencia para tener como profesión internacional, ¿no? Bien, entonces todas estas normas internacionales de contabilidad van orientadas justamente a que en nuestro país nos actualicemos y que cumplamos lo que está estipulado como en otros países, ¿no? Pocos son los países como el de Bolivia que no han implementado las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad también, ¿no? Por eso es que en otro país justamente, como en todo el mundo, manejamos una sola contabilidad, ¿no? O sea, no hay otra contabilidad que yo desconozca que lo que se maneja tanto en Europa como en Estados Unidos, como en otros países de Latinoamérica, es la misma contabilidad, todas a nivel mundial, las normas de contabilidad, ¿no? Entonces, es importante que estas normas, si nosotros elaboramos con normas internacionales, tanto en lo que se llama el balance general, se llamará, digamos, estado de situación financiera. También el tema de lo que se llama el estado de flujo de efectivo, que es lo mismo también, el estado de resultados. Entonces, ahí todas esas cosas solamente cambian los nombres y algunas estructuras y tenemos que hacer bajo normas internacionales también, ¿no? Es importante por eso que el desafío que se tiene para aplicación de las normas internacionales, que lo hicieron ya tanto los colegios de auditores y contadores de Bolivia, tener, digamos, la obligatoriedad tanto jurídica como legal, el manejo de las normas internacionales. Por eso es que los contadores, auditores de Bolivia comprenden, estamos inmiscuidos en este,
pero a la fecha no se están aplicando estas normas internacionales, ¿no? Lo que a nivel mundial se las realiza, ¿no? Entonces es importante también que ustedes conozcan y el objetivo de la materia es justamente que vayan incursionando en lo que se llama, que en cualquier momento se pueden dar los cambios de la norma contable de Bolivia a nivel internacional, ¿no? O sea, justamente los colegios están dando frecuentes seminarios, grandes profesionales, investigadores, están viendo que los estados financieros tienen que lograr, digamos, la eficiencia necesaria para poder romper esa frontera de lo que se llama la aplicación de las normas internacionales, ¿no? Entonces, justamente habría que ya un tiempo atrás, ya son decisiones tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, Servicio de Impuestos, el gobierno central, se pueda aprobar esta nueva ley de la aplicación de las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad, las normas de auditoría gubernamental y todas las normas que implican al área que existe, necesariamente tienen que ser bajo una ley, ¿no? Entonces, todas estas instituciones del Estado tienen que estar debidamente inmiscuidas y dar, digamos, la aplicación de una nueva ley tributaria, incluso una ley ya que regule todo el aspecto de la norma internacional de contabilidad, también la norma de información financiera, y que permita que, de acuerdo a una ley, se haga la aplicación ya para todo el Estado boliviano. Pero para eso, digamos, es inquietud y voluntad de todos y cada uno de los que están involucrados en el área tanto económico, financiero y contable, ¿no? Para eso, ustedes saben, para que salga una ley necesariamente tiene que tratarse en la Cámara Baja, que se llama la Cámara de Diputados, y luego pasará a la Cámara de Senadores, luego se promulga a través de un decreto, de una ley, a través del presidente de la República, ¿no? Pero todos esos aspectos todavía están en un periodo de discusión. Espero que mm, todo lo que está haciendo tanto el Colegio de Autores como contadores y las áreas y también del área de las instituciones que manejan la parte económica. Entonces, necesariamente este impacto internacional va a llevar a que estas normas internacionales de información financiera sean transmitidas también en Bolivia y que todos los profesionales y cada uno de ellos tenga la facilidad y tenga la disposición, porque no es un cambio traumático, pero siempre va a haber un periodo de implementación, ¿no? Otro de ejecución y luego la aplicación, ¿no? Puede durar unos 2, 3 años más y ya tenga amplio conocimiento, ¿no? Y justamente nuestros estados financieros van a ser dentro del marco de lo que se llama Código de Comercio, la ley tributaria que es la 843, y también tanto de los gobiernos nacionales como municipales como departamentales que van a beneficiarse, ¿no? Y el único beneficiado va a ser el Estado boliviano. ¿Y a través de quién? Si ustedes son los profesionales futuros, van a ser los que van a manejar todos los estados financieros bajo normas internacionales. Jóvenes, con eso habríamos concluido este tema. Si tienen alguna situación que va a permitir responderles, ¿no? ¿Alguna consulta, pregunta, jóvenes? Les rogaría que háganlo, o si no, estaríamos terminando y nos veríamos el próximo martes, ¿no? Con esto habríamos concluido el tema 3. Luego veríamos el tema 4 más y con eso estaríamos ya directamente para hacer evaluaciones, jóvenes. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? Dice, disculpe, Sí, pregunta nomás. Sí, adelante, por favor, le escucho. ¿podría mandar, ¿podría mandar otra vez los temas? Por favor, le he perdido. Pero alguna de sus compañeros le pueden pasar. Pero de todas maneras, dentro del grupo de WhatsApp está, por si acaso, los temas, los 4 temas que se les ha enviado. A ver, ahorita voy a comenzar a Ya, ver. ya, ya.